llevo más de un mes escribiendo y reescribiendo este guión. En el video pasado creo que quedó muy clara mi postura ante el conflicto entre el Capitán América y Iron Man. Que pues, obvio, yo soy Team Iron Man. Pero a ver, tengo mis motivos del por qué soy Team Iron Man y no necesariamente estoy diciendo que este mismo tenga la razón. De hecho, creo que es el que más lejos está de tener la razón. Pero antes, hola loquitos. Quiero aclarar un par de cositas respecto al video pasado. Primero que nada, gracias por el apoyo que le dieron. Es inmenso. Nunca me hubiera imaginado que ese video hubiera sobrepasado las 10,000 vistas y ahorita ya va para 300,000. Segundo que nada, sí leo los comentarios, tranquilos. Ya sé que el chiste de que la era de Ultron duró apenas unos días es un chiste bastante gracioso. Gracias por repetirlo hasta el cansancio. Tercero que nada, muchas gracias por los 5,000 suscriptores. Ya podemos decir que tenemos una comunidad un poco pequeña, pero sólida y bastante leal, creo yo. Después de este descanso de poco menos de 2 meses, para mí, poco más de 2 meses para ustedes, les traigo este video que nació a raíz del video pasado y a varios comentarios que sugerían el tema de este video. A mediados del 2015 saldría Avengers Age of Ultron, adaptación malísima, película pasable y de la cual ya hablé en este canal, vayan a verlo. Película en la que se empezaban a notar diferencias de ideales entre el Cap y Tony, y a finales de ese mismo año, más específicamente el 24 de noviembre, se lanzaría el primer tráiler de Civil War, tráiler en el que se presentarían los motivos por los que los Vengadores se separarían, y adivinen qué, esta es otra pésima adaptación con referencia a los cómics, más no mala película. Habían rumores sobre la aparición de Spider-Man en la cinta, algunos teorizaban sobre que sería el Spider-Man de Andrew Garfield. De hecho, me acuerdo que había una supuesta escena post-crédito de Avengers Age of Ultron en la que aparecía el Spider-Man de Andrew platicando con un señor que limpiaba las ventanas en la Torre de los Vengadores. Escena que si encuentro la pondré, y que dicha escena terminó siendo falsa, evidentemente. Poca gente era la que decía que regresaría Tobey Maguire tras casi 10 años de su última película como Spider-Man. Los rumores llevaron a los fans a pensar que habría un nuevo Spider-Man, algo curioso en su momento porque para ese punto el personaje seguía siendo propiedad de Sony Pictures. Y gracias a un acuerdo de derechos fue que Disney y Sony podrían compartir el personaje y hacer posible que el mismo estuviera dentro de todo este universo cinematográfico. Después saltamos al 10 de marzo de 2016, donde Marvel lanzaría el segundo y último avance de esta cinta, donde al final nos dejan con la sorpresa de la aparición de un nuevo Spider-Man, terminando con las teorías sobre qué versión aparecería en la cinta. Y ya todos conocemos lo que pasó con ese Spider. Al parecer es mayoría la gente que dice que es la peor versión del personaje en live action, y no solo eso, sino que querrían que regresaran los otros dos para cualquier otro proyecto, algo que pasaría 5 años después con el estreno de Spider-Man No Way Home, proyecto que juntaría a los 3 Spiders, pero siento que me estoy desviando demasiado. Iba a hacerle video a las 2 películas de Kick-Ass gracias a un comentario que leí, películas buenísimas a mi parecer, pero lamentablemente poco conocidas, pero me frenó eso, que eran poco conocidas y valoradas. Además que vi más de 10 veces las 2 películas en la misma semana y de manera inevitable me enfadé de ellas, que a ver, normalmente para hacer este tipo de videos veo las películas un máximo de 5 veces. La cosa es que me resultó interesante profundizar en esta película en particular. Película que la trilogía original del Capitán América es mi favorita y la segunda mejor según el público recurrente de estas películas. Este dato me lo estoy sacando de toda la cola, pero es algo que he escuchado en redes. Primeramente no tengo nada más que decir. Yo soy Sebastián y bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos del Capitán América Civil War. Pido perdón por 3 cosas. No se me ocurrió un chiste para esta parte. Mi voz no es la mejor porque tengo un poco de gripe y dolor de garganta. Y también, perdón por tardar tanto en subir un nuevo video. La película empieza con un fragmento de uno de los arcos más complicados, extensos y desgarradores de todo el universo cinematográfico de Marvel. Este arco siendo el del Sargento Barnes. Es el año de 1991. Nos muestran un poco de Siberia, locación que será muy importante en la película. Lugar donde la extinta Hydra tenía una de sus bases de operaciones y donde le lavaban el cerebro al Sargento Barnes con este librito rojo, que por esta toma y otras durante la peli podemos intuir que congelaban a los supersoldados y descongelaban cada que quisieran usarlos para misiones, siendo este el caso de Bucky. Nos enteramos de que parte de la manipulación que venía hacia Bucky estaba influenciada por palabras en ruso, palabras un tanto aleatorias si me lo preguntan a mí, que si no mal recuerdo en la película pasada del Capitán América no se profundizó tanto en cómo funcionaba el tipo de hipnosis que le practicaban a Bucky, solo se nos mostraba que le borraban constantemente la memoria y que después le daban órdenes, pero en esta cinta se agregan palabras clave que meten en un estado de hipnosis al mismo Bucky. Investigando para este video encontré que existen registros históricos de intentos de control psicológico, sobre todo
todo en contextos militares y de espionaje, por ejemplo, la Guerra Fría. Experimentos o proyectos como el proyecto MK Ultra, apoyado por la CIA entre los años de 1953 a 1973. Proyecto en el que la CIA experimentó con LSD, hipnosis, electroshocks y sugestión para ver si podían reprogramar la mente de alguien. Hubo intentos de crear agentes dormidos que reaccionaran a palabras clave o estímulos. Nunca lograron un soldado programado, como en este caso Bucky Barnes, pero sí hay registros de daños severos en las víctimas, daños como amnesia, psicosis o incluso traumas, como el caso de Frank Olson, científico de la CIA, que murió en circunstancias sospechosas tras ser drogado con LSD sin su consentimiento. Por otro lado está Pavlov y el condicionamiento clásico en Rusia en los años de 1900. Pavlov demostró que un perro podría salivar con solo escuchar una campana si se asociaba repetidamente con comida. En humanos se han documentado casos donde ciertos estímulos como palabras, sonidos o imágenes disparan reacciones emocionales o físicas. Ejemplos como veteranos de guerra que entran en pánico al escuchar fuegos artificiales porque los asocian con explosiones. Y yéndonos por lados más oscuros, sectas como los Niños de Dios o Heaven's Gate usaban repetición de frases, cánticos y aislamiento para anclar estados mentales en sus miembros. Básicamente como lo que hacen ciertos personajes con los incels y hombres alienados o poco sociables, si te estoy hablando a ti, Temach. En estos casos, ciertas palabras o frases del líder podrían provocar obediencia inmediata porque ya estaban psicológicamente condicionados. Una disculpa por tanto dato, solo me resultó curioso que hayan registros de proyectos que buscaban este tipo de resultados, pero en la vida real. Ahora sí, sigamos con la peli. Bucky intercepta un vehículo a mitad del bosque, una misión más, misión en la que buscaban conseguir estas bolsitas con un suero del supersoldado, mismo suero que le dio sus habilidades a Bucky y al Cap. Y aquí entra la bellísima intro de Marvel. Los Vengadores se encuentran en Lagos, haciendo una misión toda naca y estúpida en la que buscan recuperar un arma biológica, regalándonos una muy buena escena de acción y persecución. Quien estaba haciendo todo este desmadre es este güey conocido como Crossbones, quien, adivinen, en los cómics tiene más peso que aquí, y aquí solo se limita a ser el malo de la semana, y ni eso porque muere explotado por su propia bomba, pero ya llegaremos a esa parte. Aquí nos damos cuenta de un par de cosillas, como que Sam no sabe contar. Armadura completa. Cuento 7 enemigos. Yo cuento 5. 4. Que Wanda lleva tiempo operando con los Vengadores como para levantar al Cap de una manera consciente, segura y bajo sus condiciones, como para que este le diga como en la práctica y sobre todo sacar el gas del edificio. El Cap empieza a repartir vergazo a lo desgraciado para después darse cuenta de que ya se han llevado el arma, y después de un juego de evasión en la que uno de estos changos tiene el arma, el equipo la mantiene a salvo y se enfrentan cuerpo a cuerpo la Parca contra el Memo Ochoa. Si entendieron ese chiste, les regaló una torta ahogada. El güey este se quita la máscara y nos damos cuenta de lo asqueroso que se ve. Siguen hablando y mi bro le recuerda al Cap sobre su novio el Bucky y este güey se queda frío. La Parca oprime un botón, lo que detona una bomba en su armadura y paréntesis, desde que en la sociedad naca de TikTok se empezó a relacionar la palabra detonar al acto sualcé, diría el esparnaco, ya no lo puedo escuchar igual. No sé si a ustedes les pasa. En fin, Wanda ve esto y con tal de que no maten al Cap, a la babosa esta se le ocurre aventarlo a un edificio lleno de civiles, matando a varios con esta acción e hiriendo a muchos más. Cortamos y vemos esta especie de flashback en la vida de Tony, siendo este un recuerdo de la última vez que vio a sus papás con vida. Resulta que todo este performance fue parte de una especie de terapia interactiva llamada Brea, funcionando para alterar recuerdos traumáticos. Tony está dando una conferencia en el MIT en la que están regalando becas a lo estúpido, una acción que puede parecer desinteresada hasta cierto punto, algo que haría un filántropo, algo de lo que el mismo Tony alardea hacer, pero cosa un tanto alejada de la realidad, y de eso nos daremos cuenta en un rato. En el teleprompter aparece el nombre de Pepper Potts, quien para ese punto se había separado de Tony tras los eventos de Iron Man 3, película en la que, si recuerdan, el mismo Tony puso en riesgo el núcleo de su familia y cercano, como a Happy y a la misma Pepper. Tras el silencio incómodo, después de leer el nombre de Pepper en el prompter y que esta misma no se encontrara ahí, la conferencia termina con Tony yéndose y dirigiéndose a la salida por la parte trasera, lugar donde se encontraría con esta mujer que parece haberlo estado esperando. Esta mujer le dice que le fue muy lindo lo que hizo Tony por los jóvenes del MIT, con Tony respondiendo que se lo merecen. Y algo súper importante para entender los motivos de Tony: calma mi conciencia. La señora respondiendo con que hay una correlación entre la generosidad y la culpa, aventándose un comentario todo pasivo-agresivo. Tony presiona el botón del elevador y le pregunta a la mujer si es que subirá, a lo que la mujer contesta: estoy justo donde quiero estar, para después meter la mano a su bolso. Tony se asusta pensando que puede sacar un arma, a lo que este mismo se disculpa. La mujer, lejos de sacar un arma, saca una fotografía. Es su hijo, Charles Spencer. La mujer le cuenta que su hijo falleció en Sokovia. ¿Se acuerdan de Sokovia? Para después culpar al mismo Tony por la muerte del chico, diciendo: ¿piensa que pelea por nosotros?
solo pelea por usted, haciendo que en él resuene todavía más este sentimiento de culpa. En la base de los Vengadores se enteran de que entre las víctimas de lo que pasó en Lagos, 11 de ellos eran wakandianos, haciendo que el en ese entonces rey T'Chaka se muestre ante las Naciones Unidas para advertir y culpar tanto a terroristas como a los mismos Vengadores, diciendo: una victoria a expensas de los inocentes no es una victoria en realidad. Wanda se recrimina todo lo que pasó, mientras el Cap le dice que no es su culpa, pero interrumpe Visión para anunciar que llegó el señor Stark y con él el en ese entonces secretario de Estado, el coronel Thunderbolt Ross, y que espera que ambos bajen. Esta escena me encanta porque abre con el coronel Ross hablando de que sufrió un infarto, dando indicios de sus problemas cardiovasculares, lo que lo llevaría a someterse al suero que convirtió en Hulk al Dr. Banner y convertirse en Red Hulk en Capitán América Brave New World. Y antes de que se saquen de pedo, no son el mismo actor. El actor William Hurt falleció recientemente y no pudo vivir para el momento en el que su personaje se convirtiera en Red Hulk, por lo que Harrison Ford, el mismísimo Han Solo, pasaría a interpretar al coronel Thunderbolt Ross. En fin, el coronel Ross le empieza a recriminar sus destrozos a los Vengadores sin antes agradecerles por las cosas buenas que han hecho, llamándolos peligrosos y que sobre todo ignoran de manera recurrente las fronteras imponiendo su voluntad, exponiendo al equipo con sus más grandes hazañas y con ellas sus destrozos. Empezando por Nueva York en 2012, Washington DC en el 2014, Sokovia un año después de este último y la más reciente en Lagos. Ross alega que los gobiernos están enterados de que los Vengadores llevan operando un par de años con poder ilimitado y sin supervisión, presentando así los acuerdos de Sokovia, aprobados por 117 países con el objetivo de que los Vengadores dejen de ser una organización privada y empiezan a actuar bajo la supervisión de las Naciones Unidas, y solo si lo consideran necesario. ¿Escuchan lo peligroso que es eso y el conflicto de intereses políticos que esto representa? Si firman, aceptarán dichas condiciones, y si no lo hacen, serán obligados a retirarse, y si se resisten, serán fugitivos. Ross les anuncia que la ONU se reunirá en Viena para rectificar los acuerdos, dejando así al equipo solo para que puedan discutirlo. Pasamos a Cleveland, donde vemos a este veterano de guerra a quien lo interrumpe el Barón Zemo. Lo amarra de cabeza con la cabeza en esta especie de lavabo. Ahí se ha de poder hacer un buen pozole de lavadero. Donde le pregunta sobre una misión, a lo que el coronel se rehúsa, haciendo que Zemo se enoje, abra la llave y lo mate. Y ya. Por cierto, aquí Zemo consigue este libro rojo con el que puede controlar a Bucky. Los Vengadores siguen discutiendo sobre los acuerdos y qué tan viables son las opciones, y por supuesto, con cuántas opciones es que cuentan. Curioso que aquí Visión estaba jugando con una torre de ajedrez, única ficha que en el mismo tablero no es más que un objeto, siendo una especie de alegoría de cómo Visión es el único androide en la sala. En ese tablero. Steve conoce también a Tony, que sabe por qué postura tomará. Tony se levanta y les enseña la foto. Él es Charles Spencer, les dice. Les empieza a contar un poco sobre él, diciendo que este mismo decidió pasar su verano edificando casas en Sokovia, diciendo una frase un tanto cruda, siendo: tal vez quería hacer la diferencia, no lo sabremos. Le echamos un edificio encima con un estilo tan heroico. Repartiendo de esta manera su culpa, argumentando que verdaderamente necesitan ser controlados, chocando así con los ideales del Cap, quien le dice que si muere alguien a su cargo, no se rinde jamás, diciendo que solo es hacerse responsable de sus actos y que firmar los acuerdos sería una transferencia de culpa, algo que ayudará a Tony con esta carga inmensa con traumas de guerra, un arco que se exploró mucho más en este personaje y algo por lo que el mismo Tony ya no está dispuesto a sufrir. El Cap sigue argumentando y recalcando una vez más que firmar sería ceder la libertad del equipo, planteando distintos escenarios, como que qué tal si los quieren mandar a un lugar donde ellos no quieren ir o un lugar donde tienen que ir pero ellos no lo dejan. Steve recibe un mensaje en el que le avisan que Peggy, el amor de su juventud, acaba de fallecer, obligando al capitán a retirarse del complejo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para profundizar un poco en las motivaciones de cada bando, más concretamente las de Steve y Tony. La presente hambre para hacer lo correcto en Tony no es más que una máscara, una excusa para calmar su culpa y ego. Recordemos que la fortuna de los Stark se debe a la industria armamentista y los avances tecnológicos, negocio que terminó condenando a los papás de Tony y sobre todo al mismo Tony aquella vez que fue secuestrado en el desierto y se decepcionó al ver que sus secuestradores portaban las armas que producía la misma Stark Industries, naciendo así Iron Man. Y desde ahí Tony empezaría a operar con su propio poder y medios, y aunque parezca que hace un bien desinteresado al nada más ir en contra de personas malas, en realidad actúa con egoísmo, protegiendo a su círculo más cercano y sobre todo a su persona. No por nada Steve le dijo que no era capaz de recostarse sobre el alambre y dejar a otros que pasen, con estar contestando que él cortaría ese alambre. Y luego tenemos a Steve, alguien que nació en 1918 a unos 20 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, creciendo en pleno auge del patriotismo americano en su máximo esplendor. Lo único que conoce Rogers es
ser un soldado. Algo que Ultron le dijo y está muy acertado, y es que parece que Steve finge que puede vivir sin una guerra. Algo que un hombre que hace lo correcto no importa sus intereses o sus cercanos, siempre tratará de mantenerse al margen de lo que verdaderamente es correcto. Una clara diferencia con Tony, alguien que actúa desde el ego o la culpa y poco más. El funeral se lleva a cabo en Londres, donde se sube Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter, a decir unas palabras en memoria de su tía. En Viena, la ONU se encuentra reunida para rectificar los acuerdos, con Nat ahí como representante del sector de los Vengadores que firmará los acuerdos. En la sala se encuentra con el príncipe T'Challa, quien saluda a Nat y junto con su papá le reconoce la alegría que le da a ambos que Nat se encuentra en ese lugar, y la lástima que les produce ver que el capitán Rogers se haya negado a firmar. La asamblea ya inició y T'Challa se percata de que hay una camioneta sospechosa a las afueras del edificio, intuyendo rápidamente que hay una bomba y que explotará en poco tiempo. Y más temprano que tarde, dicha bomba explota, asesinando al rey T'Chaka. Regresando con el Cap, este se empieza a ligar a la sobrina de su difunta exnovia, cuando le interrumpe Sam para que vean las noticias en donde muestran que las cámaras de seguridad grabaron a Bucky cerca de la explosión de la ONU, culpándolo por los mismos hechos, a lo que el Cap, algo decepcionado y desconcertado, va a la escena de manera encubierta. Nat habla con T'Challa para darle el pésame, a lo que T'Challa le responde con una de las frases más icónicas de este personaje y una frase que hasta puede ser bastante confortable. La muerte en mi cultura no es el fin, es más bien un punto de impulso. Estiras ambas manos y Bast y Sekhmet te guían hacia el campo verde donde podrás correr para siempre. A lo que Nat le contesta que ese pensamiento es algo muy bonito y pacífico, para que después T'Challa le diga que eso era lo que pensaba su padre, pero él no es su padre. Nat trata de darle consuelo diciendo que pronto atraparán a Barnes, a lo que T'Challa le contesta que no se moleste y que él lo matará con sus propias manos. Nat recibe una llamada de Steve, quien mencioné que está en la escena, y la misma Nat le sugiere que no vaya porque inevitablemente se convertirá en un fugitivo, pero aún así se ofrece a capturar a Bucky argumentando que solo así es menos probable que sigan matando gente. Me encanta este outfit de Steve porque me recuerda mucho a los cómics en los que lo andaban buscando. Este panel es durísimo. En una habitación de hotel podemos ver a Zemo practicando las palabras de control mental del libro, mientras podemos ver este artefacto que será importante en unos momentos. En las calles de Bucarest, Bucky se encuentra haciendo su vida cuando ve a un señor en un puesto de periódicos quien lo reconoce y sale corriendo. Bucky se acerca y lee en el periódico que lo están buscando, a lo que esté demasiado confundido por no recordar que estuvo en ese lugar, decide irse. El Cap se encuentra en el departamento de Bucky, quien al poco rato llega y le empieza a contar sobre la vida del mismo Steve. Este se sorprende porque parece que recobró la memoria, a lo que Bucky le dice que todo eso lo leyó en un museo. Agentes de las fuerzas especiales alemanas llegan al departamento para arrestar a Barnes, donde el Cap lo ayuda a escapar mientras al mismo tiempo trata de evitar que alguien muera. Al mismo tiempo Bucky le promete que no matará a nadie, empezando así una escena de persecución en la que todo el mundo persigue a Bucky. En serio, todo el mundo. La persecución termina en un túnel en el que llega Rhodes armado pidiendo que se rindan. La Pantera Negra, que no mencioné que entró en esta persecución tratando de matar a Bucky, se quita la máscara y podemos ver que es el mismo T'Challa, y así estos cuatro quedan detenidos. Vision se encuentra en el complejo cuidando a Wanda por órdenes de Stark. Al baboso la caga diciendo que es peligrosa y porque lo es, haciendo que esta misma se quiera ir. Volvemos a Berlín para mostrarnos cómo están arrestando a estos mensos, espacio en el que Sam hace un comentario que en lo personal no me hace ni perra gracia. Quiero que sus armas sean retenidas. Espero no ver por la ventana y descubrirlos volando en esa cosa. Steve y Tony están hablando sobre sus vidas, de cómo Tony y Pepper están separados por casi perderla en Iron Man 3, quiso volar sus trajes y lo más reciente en ese momento que fue la creación de Ultron. Platica que no hace más que darnos la razón al respecto de que todo lo que hace Stark ha sido influenciado por sus errores y culpa. Tal vez crea que hace las cosas porque están bien, porque es lo correcto, pero Steve lo mencionó y es que solo es una transferencia de culpa. En la cooperación es importante recalcar algo curioso y es que Steve menciona a Howard Stark, padre de Tony, y menciona que él era un gran hombre, que se alegra de que se casara, ya que lo conoció cuando era joven y soltero, a lo que Tony contesta de manera sarcástica. ¿Ah, en serio? ¿Ustedes se conocieron? ¿Nunca lo mencionó? Tal vez unos cientos de veces. Te odié tanto.
lo que nos da también información de una especie de rencor interiorizado que tiene Tony hacia Steve. Puede que el hecho de que Steve fuera una constante en la vida joven de Tony, al que Howard lo mencionara cada rato, le haya podido afectar al sentir que no era lo que su padre admiraba. Steve parece que está a punto de ser convencido por Tony cuando sin querer menciona cómo tiene retenida a Wanda en el complejo, algo que Steve no ve como algo bien. Siempre me dieron risa las imágenes o videos donde shippeaban a estos dos. A las instalaciones llega este supuesto psiquiatra, que pues en realidad es Zemo, para ayudar a controlar a Bucky. Paralelo a esto, en las afueras de la ciudad podemos ver que le llegó un paquete a este señor que está al lado de una de las fuentes de energía de la ciudad. El paquete que le llegó era una especie de máquina que desactivará la planta de energía con una onda electromagnética, haciendo que se corte la energía en toda la ciudad y con ella en el complejo, dándole tiempo a Zemo para actuar. Las cámaras están desactivadas, a lo que la gente en el complejo empieza a movilizarse para ver el estado de la terapia de Barnes, y Zemo empieza a lavarle el cerebro a Bucky y procede a preguntarle a Barnes sobre una misión. Diciembre 16 del 91. Y empieza otra vez esta escena de madrazos, escena a la que quiero recalcar varias cosas, como este guante de nanotecnología de Tony y la agilidad que este tiene para desarmar a Barnes, y que el Cap está mamadísimo como para detener un helicóptero con sus brazos. Es que vean la cara de Bucky, hasta él sacó de pedo. Este par termina en el río, con el Cap salvando a Bucky, haciendo una especie de paralelismo con la escena final de Winter Soldier, en la que Bucky salva del río a Steve después de la madriza que le puso. Zemo se dio a la fuga, llegando a un aeropuerto en donde parece estar al teléfono con una voz del otro lado diciendo que su hijo lo extraña y que por favor intente volver. Esto contesta a los comentarios que me dejaron en el video pasado, que dijeron que estos randoms eran la familia de Zemo, que pues nada que ver, no mamen. De la voz de la esposa de Zemo se escucha que hablan sobre un hijo y un abuelo, y estos dos solo son hijo y mamá. Además de que más para el final de la peli, el mismo Zemo nos cuenta cómo fue la muerte de su familia, lo que no concuerda mucho con el final de la familia que se mostró en Sokovia. Ya que hablamos de estos dos, vi que se enojaron bastante por mi uso de la palabra random para referirme a algún personaje que sí tiene desarrollo en los cómics, solo que me vale verga. No, no es cierto. Leí un comentario que me dejaron y que me hizo más sentido sobre estos dos. Alguien dijo que en una escena eliminada, la señora esta sería el interés amoroso de Pietro. Toca buscar la escena, pero solo aclaro que esta idea me sonó más lógica. Que pues de hecho ya la vi, ya vi la escena eliminada. No considero que sea un interés amoroso de Pietro, solo se muestra que tanto Wanda como Pietro estaban ayudando a los civiles de Sokovia, lo que recalca todavía más mi postura respecto a que Sokovia era un estado que trataba de crear superhumanos para hacer sus propios defensores. El caso es que Zemo va para Moscú. En algún lugar de Alemania siguen buscando a Bucky por todo lo que él mismo ha hecho. Este mismo despierta y le empieza a hablar sobre su pasado a Steve, cosa que sí sabría el mismo Bucky, así que por lo menos tenemos certeza de que Bucky ya está en sus 5 sentidos y fuera de la manipulación mental. Aquí nos dice Barnes que hay más de un soldado del invierno, remontándonos a 1991. El soldado recupera un par de muestras del suero del supersoldado para inyectarlos a más pacientes, logrando esto y creando más monstruos como lo que fue en su momento a Bucky. Soldados que usarían como armas eventualmente, soldados que para ese punto de la historia se encontraban vivos y criogenizados. Un flashback que me da flojera tocar de manera extensa, aunque es un flashback que cobrará muchísima importancia para el desenlace de esta historia, pero eso es a grandes rasgos. Steve considera pedirle ayuda a Tony para llevar esta situación, algo a lo que Sam contesta que tal vez este mismo no les crea y sugiere una persona más. Esto es un guiño al cameo que tuvo Sam Wilson en la película de Ant-Man. ¿Qué pasa allá abajo, Sam? Es Falcon. De regreso con Tony, Ross le recrimina a Tony sobre el paradero de los fugitivos, con Tony contestando que ya se encuentra el equipo del ejército buscándolos, a lo que Ross sugiere mandar a las fuerzas especiales, algo que agravaría la situación. Nat y Tony se ofrecen a capturarlos en un par de horas, a lo que Ross accede. Este par se da cuenta de que están muy solos. Tony le pide de favor a Nat que ésta le llame a Banner, y esta le cuestiona sobre si cree que este esté de su lado, algo que en su momento no me di cuenta, pero la razón por la que duda sobre de qué bando esté Bruce es porque Tony y la misma Nat están trabajando para Ross, que pues si saben un poco del lore general de Hulk, el coronel Ross siempre estuvo cazando a Banner. Incluso en la película del 2008, el Ross estaría de castroso con Banner, película en la que Robert Downey Jr. tendría un cameo en la escena postcrédito como el mismo Tony Stark, donde hablaría con el coronel sobre el mismo Banner. Dato curioso, la película de Thor 1, Iron Man 1 y Hulk transcurren en la misma semana según el lore de Marvel. Pero en fin, Nat sugiere a T'Challa para que funcione como un apoyo para capturar a Steve Aoki, pero Tony tiene en mente a otra persona. Esta canción tiene copyright y esta es la tercera vez que hago correcciones en esta parte del video, entonces no se va a escuchar la canción de fondo, jajajaja.
Aquí podemos conocer al Peter Parker de Tom Holland, un Peter Parker que hasta la fecha sigue sin ser del agrado de muchos y en ese momento lo era para muchos menos. A grandes rasgos, Tony va a la casa de Peter donde se sabrosea a su tía y dice que se lo llevará a Alemania para ayudarle a romperle el hocico al Cap. Paréntesis para decir que me gustaba más el doblaje de Tom Holland antes. Máximo respeto a Alberto Bernal, pero a mí me gusta más el trabajo de Alexis Ortega. Toda mi vida he sido como soy y he tenido estos poderes por 6 meses. Leo libros, armo computadoras y sí, también quiero jugar fútbol, pero si no lo hacía antes, menos ahora. ¿Misterio? Así es como te dicen mis amigos. Perdón, ¿en tu mundo? Perdón, ¿dices que es un multiverso? De regreso a las instalaciones de los Vengadores, se encuentran a Visión y a Wanda. A las afueras de la misma hay una explosión, así que esta se ausenta para poder ir a ver qué rollo. Atrás de Wanda aparece Clint, quien está ahí para llevársela y quien se había declarado como retirado tras los sucesos de Age of Ultron. Y después de que Visión le pusieran la madriza a Clint, Wanda se lo madrea mandándolo a China. En algún otro lado, Sharon le da sus cosas a Steve y a Sam, y después de darle las gracias la besa. Vibro literalmente besó a la sobrina de su ex. Al llegar al aeropuerto, Clint le presenta al Cap al nuevo recluta, siendo este Scott Lang, el Ant-Man aburrido de los cómics. Y Steve le advierte que si acepta entrar al equipo, ahora actuará fuera de la ley, algo que no le sorprende a Scott. Y así Wanda, Clint, Sam, Bucky, Steve y ahora Scott se preparan para irse a Siberia para detener a Sim. Al salir para tomar el helicóptero, Steve se encuentra con Tony y Rhodes, quienes van llegando a la escena junto con Nat y T'Challa. Hago mención de este detalle porque no me di cuenta hasta que vi un video. Si me encuentro al creador lo pondré. Y es que cuando aterriza Tony se mueve la cámara y cuando aterriza Rhodes se mueve también la cámara, pero de una manera más tosca, lo que señala que la armadura de Rhodey es más pesada. Y los detalles en el peto de Rhodes son cabezas de ultrones pintadas como una especie de contador de cuántos androides destruyó en la batalla de Sokovia. Y después de un breve intercambio de ideas, entra a escena el fucking Spider-Man. Señores, se me acabó la paciencia. ¡Mocoso! Recuerdo que cuando salió el tráiler el internet explotó. El hecho de ver a Spider-Man compartir pantalla con los Vengadores era algo increíble en esos momentos, y que le hayan quitado el escudo al Cap no es más que épico. Sam le avisa al Cap que hay un Quinjet en un hangar cercano y después de una discusión toda naca y estúpida empiezan los primeros madrazos entre Vengadores. Oigan, algo está... Dios, ese CGI se ve increíble. En la pelea es importante destacar varios detalles. Primero, Peter detuvo el golpe de Bucky como si fuera nada. Es que hasta la cara de Bucky se sacó de pedo. El único que puede hacer un verdadero daño a la integridad del escudo es el mismo T'Challa. Esto debido a las garras de Vibranium. Y no sé ustedes, pero a mí me causa mucho ruido ver el escudo dañado. Es algo que pasaba mucho en las películas donde salía el Cap. También me causa mucho ruido que el Spider-Man de Tom Holland siempre se manejara con puro CGI. Una herramienta muy buena, pero con este personaje puntualmente se agradece mucho más que haya un traje en el set, ya que se siente bastante falso cuando es 100% CGI, algo que se está agradeciendo con las grabaciones de Brand New Day. Y qué pedo, nunca me había fijado en las verguices que le ponía el Cap a la mayor parte del Team Iron Man, pasado de Burger mi Cap. Ambos equipos empiezan a alinearse y Dios mío, qué grandes frames. También curioso cómo el estatus del Team Iron Man en el lore actual de Marvel es bastante XD, porque la mayoría está muerta, Rose paralítico y Peter olvidado. Y así empieza una de las mejores escenas de chingadazos de Marvel. Getting in trouble with you. I really miss your perfume. No digas nada. Otra escena que también considero digna de ponerle pausa y ponerle atención a quién se está agarrando a madrazos con quién y cómo es que está pasando. Espacio para hacer un pequeño top de cosas que si te gustan, pienso que estás mintiendo porque a nadie le gustan, en lo que estos se agarran a madrazos. Número 3. Las películas independientes de 3 pesos. Con tanto contenido y películas de todo tipo, ¿por qué te gustaría películas que no salieron más que en Pakistán y cuyo director desaparecieron? Siento que si dices que te gustan este tipo de películas, quieres verte mamador. Número 2. Las sabritas de crema y especias. ¿A quién chingados les gusta esa madre? Tengo que decir que no saben del todo mal. Siento que al igual que cosas como la cerveza o el café, son gustos adquiridos. Número 1. El hígado encebollado. ¿Cuántos años tienes? ¿40? ¿Por qué te gusta el hígado encebollado? No saben la cantidad de veces que le he dado la oportunidad al pinche hígado encebollado y me sigue sabiendo horrible. Ahora sí, continuemos. Aquí Wanda se empieza a papear a todo el equipo de uno en uno, a la verga. También podemos ver que el Cap no tiene ningún respeto por la juventud. Uf, ¿referencia? Otra atención al detalle, y es que cuando Scott se encuentra dentro de la armadura de Tony, hay múltiples mini reactores ARCs independientes para dar energía a las partes del traje más independiente. Y justo no depender del pecho, reactor que las armaduras siguieron conservando después de la cirugía de corazón que le hicieron a Tony en Iron Man 3. El Team Cap necesita una distracción, así que Scott se ofrece para hacer algo, lanzándose a la espalda de Rhodes y creciendo alrededor de 20 metros, según Google. Algo que gracias a Ant-Man and the Wasp sabemos que requiere demasiada energía, algo como manejar un Jaeger de Pacific Rim, pero
solo, ya que Scott dice que durmió 2 días seguidos después de crecer 20 metros. Hermano, lo ágil que llega a ser T'Challa en esta película. Pero volviendo con el Cap, su equipo poco a poco va valiendo ano de uno en uno. El Cap y Bucky logran entrar al hangar, donde los espera Nat, quienes en vez de disparar contra ellos, dispara en contra de T'Challa, quedando así como una fugitiva a la par del Cap y todo su equipo. Por otro lado, Peter sugiere derribar a Scott con al Imperio contraataca, lo que funciona, mandando bien a la verga a Peter, dejándolo como el meme de Yamcha puteado. El Cap y Bucky llaman hacia Siberia, por lo que Tony y Rhodes tienen que intervenir, a lo que se les une Sam, quien le está dando lata a Rhodes, quien le pide a Visión que le dispare a Sam para dejarlo planeando. Disparo que este esquiva y le da en todo el pecho al pendejo de Rhodey, dejándolo sin energía, haciendo que empiece a caer y se estrelle contra el suelo, dejándolo paralítico. Perdón. En Berlín, podemos ver que descubren el cuerpo del verdadero psiquiatra al que suplantó Zemo, psiquiatra que, dato curioso, es uno de los directores de la película. Toda esta información le llega a Tony, haciendo que pueda enfatizar con la misión inicial de Steve. Aquí empieza un cagadero de escenas, pero a grandes rasgos, Zemo ya está en Siberia junto con los demás supersoldados congelados, Steve y Bucky llegando ahí mismo y Tony yendo a la balsa, esta prisión de máxima seguridad donde logra sacar la información a Sam sobre el plan de Steve, haciendo que también vaya a Siberia, con T'Challa siguiéndolo detrás. Stark llega a donde el Cap y logra tener una conversación con él, teniendo unos minutos de tregua. Los tres entran a esta sala en donde se encuentran con que los demás supersoldados yacen muertos por un disparo en la cabeza, acto perpetrado por el mismo Zemo con el argumento de que el mundo no quiere a más gente como ellos. Algo que a estos güeyes les sorprende porque pues naturalmente pensarían que querría controlarlos para derrocar gobiernos. El verdadero plan de Zemo es separar a los mayores defensores de la Tierra, pero sabía que solo no podría, ya que gente más poderosa que él lo ha intentado, así que solo lo lograría si ellos se mataban entre ellos, con el argumento de que un imperio derribado por sus enemigos resurgirá, pero uno que se desmorona por dentro se extingue. Así que pone este metraje. Conozco ese lugar. Viejo, esto no es más que cine. ¿Calan el nivel de plot twist que es esto? La manera en la que está escrita esta escena es maravillosa. Stark vivió parte de su adultez sin tener una idea clara de quién asesinó a sus padres, para que al momento de enterarse de cómo pasaron las cosas y de quién fue, y que las cosas hayan sido tan crudas y en un ambiente político bastante caliente, digámosle de alguna manera, es bastante triste. Plan que sale bien para Zemo, ya que logra que el equipo se fragmente desde el interior, lugar por donde quiso atacar el mismo Ultron al querer hacerles frente, y cosa que no logró. Por otro lado está Steve y Bucky, quienes por un lado no fue más que una marioneta en una guerra tan sucia como la fue Hydra contra S.H.I.E.L.D. La muerte de los padres de Tony jamás fue personal, solo fueron una cifra más de objetivos que tenía la misma Hydra, y Steve guardó el secreto de lo que sucedió por motivos personales. Por el lado de Bucky es su mejor amigo, y por el lado de Tony no hacía más que guardar el secreto por creer que estaba protegiéndolo, algo que veremos solo se estaba protegiendo a sí mismo. Y Zemo no está exento de esto. Él hizo esto porque lo perdió todo a manos de los Vengadores, a manos del desplome de Sokovia, a manos de Ultron, a manos indirectas del mismo Tony, agregando todavía más culpa a la que ya tenía. Así que sí, tanto Steve como Tony tienen parte de la culpa de separación del equipo, y va más allá de los intereses políticos de ambos. Tony le pregunta a Steve si es que ya lo sabía, con este mismo negándolo y Tony insistiendo con que sea honesto y que acepte que lo sabía, con Steve aceptando haber sabido sobre esto, empezando así una de las peleas cuerpo a cuerpo más desiguales y desgarradoras del MCU. Podemos ver cómo los soldados tienen una evidente ventaja al ser dos y contar con habilidades superhumanas, pero Stark no se queda atrás con la cantidad de gadgets con los que cuenta este traje. El que se encarga de chingarle la mayor parte de la armadura es el Bucky, que no sé qué tienen en Marvel con ver a la armadura de Tony valiendo verga cada rato. En la pelea llega un punto en el que los tres caen hacia esta especie de canal en donde siguen los madrazos cuerpo a cuerpo. Aquí no era Tony contra Bucky y Steve, sino que era Tony contra el guión. Créanme que si esta película se llamara Avengers Civil War, el ganador hubiera sido otro. Es que vean esas chingaderas, qué pelea tan dispareja, pero qué tomas tan épicas, Bucky somete a Stark por el reactor, así que este lo dispara, haciendo mierda su brazo y cortando este plano histórico que retrata a ambos lados en su versión más hostil.
Por otro lado, Zemo se encuentra escuchando el audio de su difunta esposa, una vez más antes de quitarse la vida, a lo que T'Challa llega para hablar con él, quien lo perdona la vida de su padre después de que éste se hubiera disculpado, evitando la fuerza del suicidio de Zemo con el argumento de que los vivos aún tienen cuentas pendientes con él, algo que se exploraría a lo largo de la serie de Falcon and the Winter Soldier. Siguiendo con la putiza que le andan metiendo a Tony, Viernes idea un contraataque para que Tony pueda salir de ahí, y así Tony remonta. Hay que destruirlo. Pero le dura poco porque Steve le quita el casco a puro madrazo para después encajar su escudo en el reactor. Recuerdo que un amigo me decía que el Cap en realidad estaba apuntando a la cabeza, pero antes de atacar se arrepintió y le dio en el pecho. Una observación bastante curiosa, la verdad. Tony le dice que no se merece el escudo al Jaguar haberlo hecho, con Steve dejando el escudo y llevándose a Bucky, marcando así la separación total de los Vengadores. Ya para terminar podemos ver que Zemo quedó encerrado, Rhodes se encuentra en recuperación y Tony recibe una carta por parte de Steve en donde a grandes rasgos le dice que la cagó por ocultar la muerte de sus padres a manos de Bucky y que si lo necesita, él estará para él, dejándonos ver que Steve junto con su equipo ahora son fugitivos y Tony dejando que estos escapen al no contestar las llamadas del coronel Ross, terminando así esta locura de película. Yo creo que en su momento ni Marvel ni el fandom estaba tan consciente del tipo de evento que estaban manejando con esta película, aunque no lo manejaron de mala manera. Al igual que Age of Ultron, esta es otra adaptación que le queda corta a su versión de los cómics. Hay que recordar que las motivaciones en las viñetas son similares a las de la película. En los cómics, todo se detona gracias a una misión un tanto clandestina por parte de New Warriors, quienes son solo unos jóvenes superhumanos abusando de sus habilidades, en la que terminan en una explosión que acaba con estudiantes de una escuela cercana, lo que hace cuestionar a todos en el planeta sobre las libertades que los superhumanos toman sobre las habilidades y las misiones que estos toman, llegando a verse como que no toman la vida de los demás en serio. Siento que este tipo de discursos se verían muy bien adaptados en series como The Boys o Invincible, series que retratan un mundo mucho más realista con superhéroes y superhumanos. Un cómic bastante serio. Si quieren una comparación de un producto con el otro, díganmelo en los comentarios. También gran parte de sus bajos es la limitada cantidad de personajes que forman parte de la película, algo completamente justificable para el punto en el que se encontraba el MCU. No había demasiados personajes presentados como para que se pudieran involucrar a la problemática o que de manera natural se pudieran acoplar, dejando de lado a Thor y Hulk, quienes no estaban en el planeta, y obvio personajes como los Guardianes de la Galaxia, quienes todo el tiempo están en el espacio. Creo que no tengo que aclarar por qué los X-Men o los Cuatro Fantásticos no podían ser parte del conflicto en la película. Según la crítica especializada, esta no es una mala peli, y según el público, la película es buena. Y si algo nos enseñó Marvel a lo largo de los años, es que nos han demostrado que no apegarse a los cómics les ha funcionado y otras veces que no. Te estoy hablando a ti, Iron Man 3. Vaya basura de adaptación y qué desperdicio de Ben Kingsley como un falso mandarín. Y aquí puntualmente considero que lo supieron hacer con sus propios limitantes. Plantea muy bien todas las bases para conflictos pasados, para conflictos futuros y sobre todo la llegada de Thanos al planeta, que los Vengadores no hayan podido estar completos. Recuerdo que las primeras veces que vi la película me aburrió horrible, o bueno, no me aburría, solo que la sentía súper lenta, algo que al paso de los años fue cambiando y ahora solo la disfruto. Y respecto a quién de los dos tiene la razón, si Tony o Steve, yo diría que a medias, apuntando más al lado de Steve. Y ojo, yo fui, soy y siempre seré Team Iron Man. Steve sabe que la libertad del individuo es lo más importante, esto debido a su contexto de crecimiento, algo que ya hablamos hace rato. Y Tony por su lado trabaja por sentirse mejor consigo mismo, y si eso implica que también habrá beneficio para otros o todo el mundo, es mejor para él. No puedo dejar de pensar en cómo se hubieran organizado los equipos si Marvel hubiera tenido los derechos de personajes como los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Creo que no es mala película, al igual que creo que nunca lo fue, no como proyectos que en el momento de salida fueron odiadas, pero que con el tiempo y las cagadas que Marvel fue entregando, estos mismos productos que se consideraban malos fueron vistos con otra cara y dando más oportunidades a las mismas. No tengo como tal un veredicto, ya que son argumentos bastante sólidos por ambas partes, así que aquí les toca a ustedes. Cuéntenme de qué team son y por qué, si concuerdan con mi opinión y si tienen alguna otra, háganmela saber. Espero que les haya gustado este video. Una disculpa por la evidente tardanza de subir un nuevo video, pero tuve unas cosas que hacer, temas personales, y como me pueden escuchar, estoy un poco malo de la garganta. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, siempre los leo. Y si consideran que lo amerita, se pueden suscribir con el botón de abajo, es completamente gratis. Prometo ser más constante por acá y traer mejor contenido y poco más. Tengo varios videos planeados para ustedes, incluso que ustedes me propusieron, pero si tienen alguna otra idea, agradezco que me la hagan saber. Y un saludo para Trash Hologram, quien leyó la descripción, y a todos los que me dieron la idea para este video. Yo soy Sebastián y gracias por ver esta cagada de video. Nos vemos en aproximadamente un mes.